El trabajo de parto se divide en tres etapas. La primera etapa es el trabajo inicial de parto, que es cuando la abertura cervical comienza a dilatarse para permitir el paso del bebé. Puede durar minutos o hasta más de 30 horas. Comienza con ligeras contracciones del útero en intervalos de 15 a 20 minutos. A medida que pasa el tiempo, aumentan la frecuencia y la intensidad y ocurren en intervalos de 3 a 5 minutos. Algunas mujeres experimentan falso trabajo de parto denominado contracciones de Braxton Hicks. A veces es difícil distinguirlo y una prueba eficaz consiste en hacerlas caminar un poco. Los dolores del parto falso disminuyen, mientras que del verdadero se tornan más incómodos. Primero, se libera un tapón mucoso que cubre la cervix o cuello uterino, que puede provocar poco sangrado. Luego, el saco amniótico a veces se rompe y después parte del líquido amniótico se derrama, que es cuando se rompe la fuente. La segunda etapa es el trabajo de parto y parto, que comienza con contracciones más fuertes y regulares y termina con el nacimiento. Cuando la cervix está dilatada en su totalidad, las contracciones empiezan a impulsar el producto por el canal de parto. Suele tardar de 10 a 40 minutos. Las contracciones ocurren en intervalos entre 2 y 3 minutos y son más prolongadas e intensas. Por lo regular, la cabeza es la primera que surge del canal de parto. Primero corona o se vuelve visible y luego surge más con cada contracción. El tejido materno del pironeo, región situada entre la vagina y el recto, se alarga para permitir que salga la cabeza. El médico a menudo practica una incisión llamada episiotomía para agrandar la abertura vaginal y evitar un desgarre. La tercera etapa es la expulsión de secundinas, que es cuando se expulsa la placenta, el cordón umbilical y otros tejidos. Es indolora y ocurre 20 minutos después del parto. Esta fase también se conoce como alumbramiento. En las semanas previas al parto, tu cuerpo reduce la producción de progesterona y aumenta la de otras hormonas, como las prostaglandinas, que ablandan el cuello del útero, y la oxitocina, que provoca las contracciones. Las contracciones reales del parto son rítmicas y dolorosas, y cada vez más fuertes. Los músculos verticales del útero se tensan abriendo el cuello del mismo, mientras que los de la parte superior del útero empujan y se relajan, guiando a tu bebé hacia abajo. Puedes expulsar el tapón de mucosas cervicales que han sellado tu útero durante 9 meses unos días antes, o en el parto. Cuando se rompa el saco amniótico, puedes notar un goteo o líquido a borbotones. El cuello de tu útero se ablandará y afinará para dilatarse. A los 4 centímetros de dilatación, tu cuerpo entra en la fase activa del parto, donde las contracciones son más fuertes y seguidas. A los 8 centímetros se inicia la fase más dolorosa del parto, la transición. A los 10 centímetros estás completamente dilatada y puede que quieras empujar. Ha empezado la segunda etapa del parto. Tu bebé bajará con cada contracción. Los huesos blandos de su cabeza se superpondrán para pasar por el canal del parto. Cuando se puede ver el pelo en la cabeza de tu bebé, se dice que ha coronado. Luego saldrá la cara, los hombros y el cuerpo. En la tercera etapa del parto, la placenta se desprende y se expulsa. Cuando tu bebé respira por primera vez, el increíble recorrido del parto ha llegado a su fin. Un parto por cesárea, generalmente conocido como cesárea, es un procedimiento quirúrgico en que se realizan incisiones en el abdomen y útero de una mujer para dar a luz un bebé. Algunas cesáreas se planifican. Sin embargo, a menudo la necesidad del procedimiento se torna evidente después del inicio del trabajo de parto,
cuando las condiciones anormales hacen que un parto natural no sea seguro para la madre o su bebé. Las indicaciones comunes para el parto por cesárea incluyen distocia, placenta previa y sufrimiento fetal. La distocia o trabajo de parto no progresivo prolongado puede producirse cuando la cabeza del bebé no cabe por el canal del parto o su cuerpo se encuentra en una posición desfavorable, como por ejemplo cuando está perpendicular al canal del parto o de nalgas, como lo es la posición de nalgas. La placenta previa se presenta cuando la placenta se encuentra en una posición baja y obstruye de manera parcial o por completo la abertura cervical. El sufrimiento fetal se produce cuando la salud del bebé se encuentra en peligro inminente, por lo general debido al flujo insuficiente de sangre a través de la placenta o el cordón umbilical. El sufrimiento fetal puede producirse cuando la placenta se separa de la pared del útero antes del parto o el cordón umbilical se comprime o estrangula. Otras condiciones que pueden requerir un parto por cesárea incluyen nacimientos múltiples, tumores grandes del útero, herpes genital u otras infecciones o problemas médicos tales como la hipertensión o la diabetes no controlada. El médico puede utilizar el ultrasonido y un monitor cardíaco fetal que lo ayudarán a decidir si el bebé nacerá o no por cesárea. Cuando sea necesario realizar un parto por cesárea, se la preparará para una cirugía. Si aún no se le ha colocado, se le colocará una vía endovenosa y se le insertará un catéter en la vejiga para drenar la orina. En la sala de operaciones se le anestesiará. En la mayoría de los casos, se administra una anestesia peridural para adormecer la parte inferior del cuerpo. Sin embargo, algunas veces se utilizará anestesia general. El médico comenzará realizando una incisión en el abdomen. Será una incisión vertical justo debajo del ombligo hasta la parte superior del hueso púbico, o con mayor frecuencia, una incisión horizontal en forma transversal y justo por encima del hueso púbico. A esta incisión en general se la denomina incisión de bikini. Luego el médico realizará una segunda incisión en la parte inferior del útero. Una vez que se abre el útero, su médico romperá la bolsa amniótica. Si aún está intacta, el bebé nacerá. El tiempo que transcurre desde la incisión abdominal inicial hasta el nacimiento es por lo general de 5 minutos. Luego, el médico pinzará y cortará el cordón umbilical. Extraerá cuidadosamente la placenta y saturará bien el útero y el abdomen. Generalmente esto dura alrededor de 45 minutos. Por lo general, la estadía en el hospital después de un parto por cesárea es de 3 a 5 días. Durante este tiempo, se le recomendará que amamante, duerma cuando el bebé duerme y se levante de la cama a menudo. Aunque la mayoría de las pacientes pueden ocuparse de su bebé recién nacido después del procedimiento, la recuperación completa puede tardar entre 6 y 8 semanas. La cicatriz se irá aclarando a medida que sane. ¿Es traumático el nacimiento? El nacimiento es una transición radical del ambiente protegido y seguro del útero al ambiente externo. El recién nacido ahora tendrá que sobrevivir por sí mismo. El nacimiento es un acontecimiento sumamente estresante, pero el recién nacido está preparado para enfrentarlo. En los últimos momentos, aumenta la secreción de adrenalina y noradrenalina que contrarrestan el estrés. La adrenalina compensa la deficiencia de oxígeno y lo prepara para respirar por los pulmones, que será el órgano principal del aparato respiratorio. Al principio es difícil respirar porque se debe expulsar todo el líquido amniótico y lo hacen a través de la tos y estornudos. El recién nacido tiene niveles de un analgésico natural denominado beta-endorfina, que circula por la sangre y junto con las hormonas estimulantes hacen que los bebés estén alertas después del nacimiento. No todos los recién nacidos están preparados para adaptarse al cambio. De ahí la necesidad de descubrir
cuanto antes cualquier problema o debilidad. En 1953, Virginia Apgar ideó un sistema de calificación estándar para evaluar el nivel de adaptación del recién nacido. Se realiza al minuto de nacido y luego a los 5 minutos. Se evalúa el pulso, la respiración, el tono muscular, la respuesta de los reflejos y el tono de la piel del neonato. La puntuación perfecta es de 10 puntos, pero se considera normal de 7 en adelante. La puntuación menor a 7 indica que algunos procesos orgánicos no están funcionando como se espera y que tal vez se necesiten procedimientos especiales. Una puntuación de 4 o menos exige medidas inmediatas de urgencia. Los reflejos. Es interesante saber que los niños llegan al mundo con conductas biológicas, las cuales se clasifican como reflejos de supervivencia. Son indispensables para adaptarse y sobrevivir en las primeras semanas de vida. Unos de ellos son la respiración, la tos, el estornudo, la náusea, el hipo, el bostezo y muchos otros. Estarán presentes en el momento de nacer y a lo largo de la vida. El reflejo de búsqueda y succión tienen carácter de reflejo al inicio, pero luego de unos meses se volverán voluntarios. Sin embargo, los reflejos primitivos suelen desaparecer en los primeros meses de vida, por lo tanto poseen un valor diagnóstico. Tal vez indiquen presencia de problemas neurológicos si estos no desaparecen. Reflejos de supervivencia. Uno de ellos es el reflejo de respiración. De manera refleja, los recién nacidos inhalan para obtener oxígeno y exhalan para expulsar dióxido de carbono. La respiración es permanente, refleja y no exige esfuerzo consciente, aunque después de los primeros meses de vida es posible controlarla. Reflejo de búsqueda. Si se toca la mejilla del recién nacido, volteará la cabeza hacia el estímulo y abrirá la boca como si esperara el pezón. Este reflejo desaparece a los 3 o 4 meses. Reflejo de succión. Si tocamos o estimulamos la boca del recién nacido, este responderá succionando y haciendo movimientos rítmicos con la boca y lengua. Este reflejo adquiere carácter voluntario en los primeros meses de vida. Reflejo pupilar. La pupila se contrae con luz brillante y cuando el niño va a dormir se dilata con luz tenue. De igual forma cuando despierta. Este es un reflejo permanente. Reflejos primitivos. Reflejo de modo, conocido también como reflejo de sobresalto. Los recién nacidos sobresaltan cuando oyen intensos ruidos o cuando se les suelta en forma repentina. Primero extienden los brazos y estiran los dedos, y después recogen los brazos en el cuerpo y aprietan los dedos. El reflejo desaparece como a los 4 meses. Reflejo palmar. Cuando estimulamos la palma de la mano, el bebé cierra el puño con rigor y aumenta la fuerza. Si se retira el estímulo, este desaparecerá aproximadamente a los 5 meses. Reflejo plantar. Cuando colocamos un objeto o un dedo en la planta del pie cerca de los dedos, el bebé tratará de doblar el pie. Este reflejo desaparecerá a los 9 meses de vida. Reflejo de Babinski. Si le tocamos ligeramente la planta del pie desde el talón a los dedos, el bebé apartará los 4 dedos pequeños y levantará el pulgar. El reflejo desaparece a los 6 meses de vida. Reflejo de marcha. Cuando le ayudamos a sostenerse erguido con los pies en una superficie plana y lo movemos hacia adelante, el niño caminará en forma coordinada. Este reflejo desaparecerá como a los 2 o 3 meses de vida. Reflejo de natación. Los bebés tratan de nadar en forma coordinada si los metemos en agua sobre el vientre. Sin embargo, el reflejo desaparecerá a los 6 meses. Reflejo tónico del cuello. Cuando volteemos la cabeza, el bebé extenderá el brazo y la pierna de ese lado y flexionará los del lado opuesto, con una posición de esgrima. El reflejo desaparece a los 4 meses. El tamiz neonatal es un examen que consiste en tomar pequeñas muestras de sangre del talón del bebé
Esta es sometida a análisis para determinar si existen alteraciones genéticas. De ser positivo, el niño es catalogado como sospechoso y se somete a otras pruebas para determinar el padecimiento y elegir el tratamiento adecuado. Para esto existen dos tipos de tamiz, el básico y el ampliado. El primero de ellos permite detectar 4 padecimientos congénitos. Por otro lado, el tamiz neonatal ampliado puede ubicar hasta 67 enfermedades genéticas, mismas que podrían tardar meses o años en manifestarse con trastornos digestivos, crecimiento del hígado y del vaso, problemas de desarrollo psicomotor y retraso mental, entre otros síntomas. Para interpretarlo, debemos de tener en cuenta el número de folio, el cual debe de estar rotulado en verde o rojo. En caso de ser verde, el resultado es negativo, y cuando es rojo, significa que el niño es sospechoso y requiere revisión médica y estudios de sangre para descartar alguna enfermedad. De 1 a 4 meses, el bebé tiene cambios físicos, tales como duplicó su peso, la piel cambia de aspecto, se reemplaza el cabello, el cuerpo empieza a alargarse más que la cabeza, el primer diente brota entre los 4 y 5 meses, los huesos son cartílagos blandos. En su percepción, sigue objetos con la vista, percibe colores, discrimina formas y enfoca. Voltea la cabeza hacia los sonidos. En sus cambios motores, mantiene erguida la cabeza y pecho, coge objetos y rueda sobre el estómago quedando boca arriba. Su lenguaje y cognición. En esta balbucea, susurra, imita sonidos, recuerda objetos y sonidos, descubre y examina sus manos y dedos, además de que participa en juegos de interacción social. De 5 a 8 meses. El bebé tiene cambios físicos como ganar peso de manera gradual. Su cabello es más espeso y largo. En su percepción, responde a sonidos. Tiene una visión y audición integrada. Domina el alcance guiado por la vista. En sus cambios motores, se sienta y se pone de pie sin apoyarlo. Gatea y se arrastra. Se desplazan andaderas. Se pasa objetos de una mano a otra. Extiende las manos. Se acerca y mete objetos a la boca. Puede golpear 2 objetos. Perfecciona habilidades motoras más gruesas. En su lenguaje y cognición, imita sonidos como papá y mamá. Balbucea sonidos más complejos, discrimina entre rostros conocidos y desconocidos, busca objetos escondidos, participa en juegos sociales más complejos, además de que imita gestos y acciones de adultos. De 9 a 12 meses ocurren las primeras palabras y los primeros pasos. En los cambios físicos, a los 12 meses pesan el triple de lo que pesaban al nacer. Su percepción es la exploración activa. En sus cambios motores, por lo general se sostienen sin ayuda y empieza a caminar. Deshace nudos, abre armarios, jala juguetes, enciende la televisión, abre ventanas y come sin ayuda. En su lenguaje y cognición, entiende y empieza a utilizar palabras tales como no. Busca objetos escondidos en su lugar habitual. Se separa de su cuidador y ejerce la decisión y simula mediante la representación simbólica de actividades cotidianas como comer, beber. De 12 a 18 meses. Los cambios físicos son que pesa 4 veces más que al nacer, pero se ha reducido la tasa de incremento de peso. En sus cambios motores, casi todos caminan solos. Algunos pueden subir escaleras, pueden apilar bloques, garabatean con un lápiz o crayola, comen sin ayuda. Se pueden quitar algunas prendas. En su lenguaje y cognición, combinan 2 palabras para formar una oración. Mencionan partes del cuerpo e imágenes conocidas. Incluyen a una segunda persona en el juego de simulación que comprende juegos de imitación como leer. 18 meses a 24. Los cambios físicos son que suelen pesar 4 veces más que al nacer y la tasa de crecimiento se estabiliza. En los cambios motores está el caminar, correr, subir escaleras, pedalear un triciclo, saltar con los 2 pies, transportar objetos en carros o vagones, vestirse y desnudarse sin ayuda. En su lenguaje y cognición, siguen instrucciones verbales simples, combinan 3 o más palabras, se sirve de unos objetos para representar otros. Ejemplo, una escoba representa un caballo. Teorías relacionadas con el desarrollo postnatal. Teoría de Freud. Sigmund Freud es el autor de la teoría psicoanalítica. Según Freud, desde su nacimiento, el niño está dominado por el id, que es el ello. Este representará el ánima.
que nos habita y genera impulsos biológicos o deseos instintivos. Esto será preciso evitar y enfrentarlo. Por ejemplo, como obtener comida y agua o satisfacer necesidades de supervivencia, son los impulsos biológicos. El ED se rige por el principio del placer. Busca la satisfacción inmediata y evita el dolor. Forma parte de la mente inconsciente, que rige la mayor parte de la conducta sin que nos percatemos de ello. Por ejemplo, cuando comenzamos a caminar e incluso antes, estamos acumulando temores, culpas y conflictos inconscientes que habremos de encarar a lo largo de la vida. Para Freud, el desarrollo evoluciona a través de las etapas psicosexuales. Hablaremos solo de la etapa oral, que es la que abarca del nacimiento a los 2 años. El niño obtiene placer y gratificación de la estimulación de la boca y de los labios. Los lactantes interactúan fundamentalmente llevándose los objetos a la boca. Erikson no se quedó atrás con su teoría, ya que él fue discípulo de Freud. Erikson se concentró en cómo la interacción social contribuye a modelar la personalidad. Por eso su teoría se conoce como psicosocial y las etapas de desarrollo se prolongan durante toda su vida. Una parte de nosotros se basa en la cultura. Con esta crecemos y empezamos a creer. Comienza con las interacciones con quienes nos cuidan durante la infancia y sigue con las que tenemos con otras personas fuera del hogar conforme crecemos y maduramos. Erikson propuso 8 etapas, pero solo abarcaremos la primera, que es la que va del nacimiento a los 2 años, llamada confianza contra desconfianza. Desde los primeros cuidados que recibe el niño, descubre la confiabilidad fundamental de su ambiente. Si sus necesidades se satisfacen en forma constante y si recibe atención y afecto, se formará una impresión global del mundo, como un lugar seguro. En cambio, si su mundo es incongruente, doloroso, estresante y amenazador, aprende a esperar más de lo mismo y a pensar que la vida es impredecible y que no vale la pena. Una teoría muy relevante es la teoría de Piaget. La teoría de Piaget, llamada la teoría del desarrollo cognoscitivo, se concentra en el pensamiento, el razonamiento y la solución de problemas, dando especial importancia a cómo se desarrollan estos procesos desde la infancia. Piaget pensaba que la mente no se limita a responder a estímulos, sino que crece, cambia y se adapta al mundo. La mente es un participante activo del proceso de aprendizaje. Con Piaget hablaremos de una de sus 4 etapas, que es la que abarca del nacimiento a los 2 años. Esta etapa se llama sensoriomotora. Es cuando el niño descubre el mundo, observando y tomando las cosas con las manos, llevándoselas después a la boca o por medio de otras acciones. La inteligencia se basa en los sentidos y en el movimiento corporal, comenzando con los reflejos simples que dan origen a conductas voluntarias, más complejas que permiten elaborar esquemas como el de asimilación y acomodación. Piaget nos presenta un esquema de 6 etapas del desarrollo sensoriomotor. La etapa 1, que es de la edad de 0 a 1 mes, tiene una característica principal, que es la ejercitación de reflejos, como el de succión, prensión, observación y escucha. Etapa 2, del 1 a 4 meses. Adaptaciones de patrones sensoriales y motores básicos, por ejemplo, succionar diversos objetos. Etapa 3, 4 a 8 meses. Aprende estrategias para hacer durar estímulos visuales muy interesantes. Etapa 4, 8 a 12 meses. Las acciones se vuelven más propositivas. Tienen una búsqueda breve de objetos escondidos. Etapa 5, 12 a 18 meses. Exploración activa mediante el ensayo y error. Al niño se le conoce como el pequeño científico. Etapa 6, 18 a 24 meses. Pensar antes de hacer, valiéndose de combinaciones mentales.